Dios te bendiga. Continuamos hablando sobre bendiciones y en esta ocasión vamos a hablar bajo el tema Cuenta tus bendiciones. Vamos a leer en Lucas 17, 11, 19 y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Cuenta tus bendiciones. Y vamos a hablar de este pasaje bíblico que es una gran bendición para estos hombres que estaban enfermos de lepra. Jesús había comenzado el largo viaje a Jerusalén. Ya Jesús pues sabía lo que le esperaba y sabía que era desde Jerusalén que tenía que padecer los sufrimientos que iba a padecer en la cruz, así que tenía que aproximarse a entrar a Jerusalén para que se cumplieran las escrituras. Sabía lo que ya estaba allá preparándose para que se diera realidad aquella profecía. Él sabía que ahí lo estaba esperando la traición, el abandono por sus compañeros, los cuales eran los compañeros más cercanos de él. Y sabía que al final de su muerte, iba a tener una muerte cruel, una muerte de cruz. En el camino pasó por la frontera entre las provincias, dice aquí el texto, entre Samaria y Galilea. Y en Galilea Jesús era donde él se había criado, recuerdan, era de Galilea. Así que Jesús iba caminando, ya iba entre la provincia de Samaria, y entonces ahí se le presentan unos judíos que ellos se consideraban que eran habitantes de baja calidad racial y religiosa. Los samaritanos, los judíos entendían que los samaritanos pues eran bajos, que no eran persona estudiada, eran personas muy malvadas y que no eran religiosos, así que no se llevaban bien los judíos y los samaritanos. Y eso lo conocemos a través del pasaje bíblico donde el Señor se encuentra, ¿verdad?, con la mujer samaritana en aquel pozo donde va ella a buscar agua, y sabemos la conversación que se da entre ellos, pero ese no es el asunto que hoy quiero tratar. Yo hoy quiero hablar del pasaje bíblico que acabamos de leer sobre los 10 leprosos. Así que Jesús estaba a punto de entrar a aquel pueblo y vienen 10 hombres y le importunan, vienen a su encuentro. Eran 10 hombres que estaban leprosos. Recordamos, ¿verdad?, que según las leyes no se podían acercar a las personas que eran sanas. Los leprosos tenían incluso una ciudad, un lugar muy apartado de la ciudad, y ellos ahí era donde podían estar. Ellos no podían venir a la ciudad donde estaban los sanos porque eran repudiados y eran considerados personas que podían contagiar fácilmente a otro y tenían que quedarse allá. Así que ellos debían guardar una distancia, y ellos vieron a Jesús y a la multitud que venía con Jesús de lejos y lo vocearon, le gritaron de lejos: Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, decían ellos. Cuando Jesús los vio, entonces Jesús les responde: vayan a presentarse ante el sacerdote. Todo eso se da a una cierta distancia, por lo que le estoy diciendo. Ellos no se podían acercar a las personas sanas, no era debido, porque se podían contagiar, pero ellos le vocean a Jesús que tenga compasión de ellos, y Jesús le dice: vayan a donde los sacerdotes para que ellos sepan que ustedes ya están sanos. Cuando Jesús le dice esto, miren qué es lo que pasa. Según la ley de Dios, cuando una persona
era sanada de lepra, ellos tenían que ir donde los sacerdotes para declararle que ellos habían sido sanos y que de esa manera los sacerdotes atestiguaran a favor de ellos y hablaran para que la sociedad, fueran insertados a la sociedad y la sociedad los recibiera. Por tanto, si estos leprosos obedecían a Jesús, ellos entonces iban a ser sanos. ¿Qué pasa? Que Jesús no le dijo sean sanos. No hemos leído en ningún momento que ahí Jesús le dijo sean sanos. Jesús le dijo vayan a presentarse ante el sacerdote. Así que estos hombres, sin darse cuenta, pusieron a ejecutar la fe, pusieron la fe en acción. Así que ellos, sin decir nada más, se fueron. Los 10 leprosos se fueron, y cuando ellos iban camino rumbo a Jerusalén, que iban caminando, entonces ellos hacia donde estaba el sacerdote, ellos vieron que Jesús en ningún momento le puso la mano, pero ellos obedecieron. Mira, si tú quieres tener bendiciones en tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es obedecer y no hacer preguntas, no hacer conjeturas, no ponerte a discutir y a decir no, es que yo no puedo. Pero ellos no dijeron en ningún momento, pero Jesús, tú no nos has puesto ni siquiera la mano, tú ni siquiera has desatado una palabra de bendición y de sanidad sobre nosotros. ¿Cómo tú nos dices que vayamos donde el sacerdote cuando tú sabes que el sacerdote nos va a recibir si estamos sanos y todavía tenemos lepra? Ellos no hicieron eso. Ellos actuaron en fe, creyeron en esa palabra y se fueron en fe hacia donde estaban los sacerdotes allá en Jerusalén. Cuando iban de camino, como ellos pusieron la fe por práctica, se sanaron en el camino. Así que cuando ellos ven que van caminando, se notan en la piel que se le desaparece la lepra. Ellos quedan totalmente limpios de su lepra. Su piel empieza a quedar libre de aquellas manchas, de aquellas bolas, de aquellas llagas. Y entonces ellos se ven y se sorprenden y dan gloria a Dios por lo que está pasando. Y uno de ellos, que es el que se ve que ha sido más agradecido al ver que había sido limpiado, ver lo que había sucedido en su cuerpo, entonces él empezó a gran voz a alabar a Dios, a glorificar a Dios, y gritaba alabado sea el Señor, y brincaba y se gozaba así con mucha alegría por lo que había pasado en su cuerpo. Este es el que regresa a interceptar a Jesús, porque recuerden que Jesús iba caminando desde Galilea hacia Jerusalén, y él va caminando y viene este único leproso, que es el que muestra agradecimiento y se devuelve hacia Jesús, y entonces le dice a Jesús lo que había pasado. Y ¿saben qué? Que este hombre era samaritano, y recuerdan que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, porque los judíos decían que los samaritanos no eran religiosos, eran de baja calidad, eran personas que no eran estudiadas, eran personas que eran consideradas malas según los judíos. Pero quien se devuelve de estos leprosos a darle gracias a Jesús por lo que había sucedido, precisamente era un leproso que era samaritano. Jesús entonces lo mira y se queda observándolo de arriba abajo y pregunta, y mira a todos alrededor y pregunta, ¿y no fueron 10 los que quedaron sanos? ¿Dónde están los otros 9? Solo un extraño regresó a dar la gloria a Dios. Entonces después le dice al hombre, mira, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Qué buena pregunta hizo aquí Jesús. ¿Dónde están los otros? Y no eran 10. ¿Cómo es que solamente se devuelve uno? ¿Dónde están los otros 9? Se supone que también sucedió el milagro en los otros 9. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tienen que estar aquí inclinados ante la presencia del Señor? ¿Dónde están todas esas personas que han sido bendecidas por Dios? ¿Dónde están toda esa gente que Dios ha sanado? ¿Dónde están esa gente que Dios le ha dado prosperidad económica, que le ha dado estabilidad financiera, que le ha dado una bonita familia, que le ha dado hijos hermosos, que le ha dado riquezas? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente que Dios lo ha librado de la muerte, que lo ha levantado de una cama a punto de morir? ¿Dónde está esa gente que Dios ha sacado del coma? ¿Dónde está esa gente que ha sido bendecido por Dios? Yo pregunto, ¿dónde están?
se están comportando como esos 9 leprosos que el Señor sanó, pero que no se devolvieron a darle gracias a Dios y a vivir una vida en rendición ante el Señor, en agradecimiento, tener una actitud de agradecimiento delante del Señor por lo que el Señor ha hecho en ellos. ¿Dónde están las personas que yo sé que han sido bendecidas? No solamente es este puñito que es cristiano los que han sido bendecidos. Mucha gente que no es cristiana han sido bendecida de parte del Señor, porque a Dios le ha placido, porque Dios es así de bueno y misericordioso, y Él le da sus bendiciones a quien Él quiere. Y si la persona es una persona que Dios entiende que merece o que necesita ser bendecido, Él lo va a bendecir. Pero yo pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde está esa gente que cuando están enfermos de muerte, enfermos de cualquier tipo de cáncer, con un cáncer de ovario, un cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer de colon, y que dicen, cáncer de hígado, cáncer de pulmones, que dicen, Señor, si tú me sanas, Señor, si tú haces la obra en mí, Señor, si tú haces un milagro en mí, yo te prometo que te voy a servir? ¿Dónde están? Después que el Señor los sana, se van. Son malagradecidos como estos 9 leprosos. Son gente que no son dignas de haber recibido la bendición de sanidad de parte del Señor. ¿Dónde están? Cuando el Señor hace un milagro de sanidad y te bendice, no solamente en la sanidad, sino financieramente, con hijos, si no podías tener hijos, con una bonita familia, con estabilidad, con paz. Cuando el Señor te bendice es para que tú en actitud de gratitud, en acción de gratitud delante de su presencia, tú vivas, tú te apartes del pecado, tú rindas tu corazón, tu alma, tu entero ser ante su presencia en agradecimiento por sus bendiciones, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y debe ser en tu vida. Así que cuando Jesús pregunta esto, yo sé que este samaritano se le partió el corazón, porque ¿qué va a decir? Él sabe, solo él sabe que se devolvió a hacer lo que tenía que hacer, a darle gracias a Jesús por lo que había hecho, por el milagro que había obrado en él. Así que él se devuelve. Así que yo creo que Jesús también se sintió un poco triste al ver cuál es el pago que se le da cuando Él bendice a las personas y que no son agradecidos y se creen que son merecedores y que por eso no tienen que vivir agradecidos delante de Dios, porque creen que todo lo merecen y no que ha sido por gracia y misericordia de Dios que han obtenido las cosas que les ha llegado. Por eso Lucas nos dice que Jesús iba siguiendo su viaje a Jerusalén. Jesús no se detuvo esperando a ver si ellos se devolvían, Él siguió su viaje. Parece que Él se imaginaba que es posible que ni se devolvieran. Jesús podría haberse apurado para llegar, pero Él sabía que la cruz estaba ahí esperándolo. Él sabía que todo lo que le iba a acontecer estaba ahí esperándolo, pero Él no se apuró en llegar a Jerusalén, sino que Él se detuvo cuando vio a estos hombres que lo llamaron de lejos para que Él obrara un milagro en Él. Así hace el Señor. Cuando Él ve que uno de nosotros le necesita, Él detiene todo lo que está haciendo y presta atención a nosotros y nos bendice y derrama sus múltiples bendiciones sobre nosotros. Él tomó tiempo para escuchar a estos hombres, aún sabiendo que Él no debía acercarse mucho a ellos. Él obró en compasión, porque así es Jesús compasivo, así es Dios compasivo. Y aunque tú no le sirvas, aunque tú no merezcas que Él te preste atención, aunque tú no merezcas que Él incline su oído a escuchar el clamor tuyo cuando estás metido en un lío, Él inclina su oído y te escucha, porque Él es así, Él es compasivo, Él es un Dios de amor y de misericordia. Así que el Señor siempre viene en respuesta a nuestra fe. Como estos hombres actuaron en fe, estos hombres estaban ahí y cuando le gritaron a Jesús y Jesús le dijo, vayan donde los sacerdotes, obraron en fe. Y el Señor siempre quiere obrar en nuestra fe. Él siempre quiere estar ahí para que nuestra fe se ejecute en nosotros y que se obre el milagro de bendición que nosotros necesitamos. Porque para tú ser bendecido, tú necesitas tener fe. Tú necesitas poner la fe en práctica. Para ser bendecido, no importa la prueba por la que tú estés pasando, no importa
importa las dificultades, lo difíciles que sea el camino, lo difíciles que sean las cosas, tú necesitas fe para saber que Dios te va a sacar con bien de todo eso y que tú vas a ser bendecido porque ha sido su promesa encima de ti, para tu familia. En lugar de Jesús sanar a estos hombres de inmediato, con su sola palabra podía hacerlo, con un toque podía hacerlo y no contagiarse de la lepra. ¿Cuántas personas sanó Jesús sin él contagiarse? Porque en él está el poder, está la autoridad. Sin embargo, él hizo algo diferente en estos hombres. Permitió que ellos obraran en fe. Y ellos entonces, como creyeron así, por eso recibieron su sanidad. Ellos realmente pudieron no haber confiado y haberse quedado ahí hasta que Jesús obrara el milagro de manera directa. Pero ellos decidieron también poner de su parte para que este milagro se obrara en ellos. Así que si tú confías en la palabra del Señor, como confiaron estos 10 leprosos en la palabra que Jesús le había dado, si tú confías, Él va a hacer que las dudas desaparezcan de ti. Él va a hacer que tu fe crezca cada día y que los temores que tú tienes desaparezcan. Él va a hacer que tú tengas una medida de fe alta y que entonces puedan llegar las bendiciones del Señor a tu vida. Tú necesitas confiar más en el Señor. Y es así como el Señor te bendecirá, a través de tu confianza, a través de tu fe. Como estos hombres, muchos de nosotros hemos sido bendecidos grandemente por Dios, y yo lo sé. Así que por eso es que este tema se llama Cuenta tus bendiciones. Estos 10 leprosos podían sentarse luego y contar cómo habían recibido esa bendición de la sanidad en su cuerpo, en su vida. Así que, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios ha hecho por ti? ¿Puedes tú contar cuáles son las bendiciones que Dios ha hecho en ti? ¿Tú consideras que las bendiciones que has recibido en tu vida son bendiciones que realmente tú te sientes agradecido por el Señor, por lo que Él te ha dado? ¿Cuáles son esas bendiciones? Cuéntala ahí. Mientras escucha esta palabra, empieza a pensar en las múltiples bendiciones que has recibido del Señor sin merecerlo. Quizás muchas de ellas sin tú pedírsela, pero el Señor en su amor y su misericordia te las quiso dar, te quiso bendecir. Así que son muchas las cosas con las que Dios nos ha bendecido, y son muchas las cosas que podemos contar, y nos faltarían hojas para nosotros poder plasmar en un papel todas las bendiciones habidas y por haber que hemos recibido de parte del Señor y que recibiremos del Señor. A veces nosotros nos fijamos más en los problemas y en las cosas que no tenemos que en las cosas que tenemos y que Dios nos ha dado. Es lamentable que a veces nos sentamos a decir: yo necesito esto, yo necesito lo otro, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Si yo tuviera esto, fuera más feliz. Si yo tuviera lo otro, fuera más feliz. Si yo tuviera esto, tuviera paz. Si yo tuviera lo otro, tuviera paz. Pero no te sientas a pensar y a contar todas las cosas que Dios te ha dado, que sí te hacen feliz, que sí te dan paz y que sí son bendiciones. Porque a veces te enfocas más en lo que no tienes que en todas las cosas que tienes y que Dios te ha dado con bendiciones abundantes. En lugar de estar agradecido a Dios por lo que tenemos y vivir agradecido por lo que el Señor nos ha dado y lo que tenemos, en vez de ponernos a estar quejándonos, vamos a bendecir al Señor, a darle gracias al Señor por todas las cosas que Él nos da. Por todos los sueños que Él nos permite tener, por todos esos sueños que Él nos permite alcanzar, por cada cosa que hemos planeado y que el Señor ha tenido misericordia y ha permitido que las alcancemos y que veamos su gloria manifiesta en nuestras vidas. En vez de ver las vicisitudes, la escasez de lo que no tiene, empieza a contar todo lo que te sobra y todo lo que tienes. Gloria al Señor, y verás que las bendiciones del Señor empezarán a fluir, empezarán a multiplicarse, empezarán a llegar en tu vida. Todos nosotros hemos sido bendecidos por el Señor en este trayecto de vida que llevamos, en los años que tenemos. Nosotros hemos sido muy bendecidos. Yo tengo 43 años y he sido muy bendecida por el Señor, y yo puedo contar todas sus bendiciones y me alegro por todo lo que Él me ha dado.
Han sido bendiciones grandes, tan grandes, tan grandes, y otras no tan grandes, pero han sido bendiciones. No dejan de ser bendiciones porque Dios nos da lo que necesitamos. Y todo esto también tiene que ver con nuestra fe. Tú estás pidiendo bendiciones grandes, grandes, grandes. Entonces necesitas que tu fe crezca, crezca, crezca. Y no que mengüe. Porque según tu medida de fe, así serán tus bendiciones. Recuerda, aquellos 10 leprosos, ellos fueron bendecidos. Tú has sido bendecido. Yo sé que en algún momento has estado enfermo y el Señor te ha sanado. El Señor ha sido tu medicina. El Señor ha sido tu cura. El Señor te ha ayudado a que crezcas y pongas en práctica la fe para que ese milagro obrara en tu vida. Yo lo sé. Así que sé que puedes contar las bendiciones del Señor de sanidad que Él ha hecho en tu vida. Quizá no han sido enfermedades como muchos la han tenido, de cáncer, de cosas fuertes y difíciles en tu cuerpo. Quizá han sido fiebrecita, dolor de cabeza, alguna gripecita, pero has orado al Señor y has dependido de Él y has puesto tu fe en práctica y el Señor ha obrado un milagro en ti. Así que yo quiero saber cuántos de nosotros va a volver a los pies del Señor para agradecerle por lo bueno que Él ha sido, por sus bendiciones. Cuántos de nosotros va a volver delante de Él, se va a ir de rodillas, va a levantar sus manos al cielo y va a dar gracias al Señor por todas las bendiciones. O cuántos de nosotros va a seguir su camino como que nada ha sucedido, como un malagradecido, y no se va a devolver a dar gracias al Señor como lo hicieron aquellos 9 leprosos, que solamente uno se devolvió a dar gracias al Señor. Así que yo quiero que tú sepas que tú debes demostrar de manera externa las bendiciones que Dios te ha dado, lo agradecido que tú estás por esas bendiciones. No basta con decir en tus adentros, en tu corazón, sí, yo agradezco al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Sí, Cristo es muy bueno, Él es un Señor de gracia, Él es un Dios de amor, y no lo vas a demostrar. La forma de demostrarlo es vivir a sus pies, guardar sus mandamientos y ser obediente a su palabra. Así es como tú lo vas a expresar de manera externa, y todo el mundo se va a enterar que Dios ha hecho algo en ti, te ha bendecido, y que tú, en señal de que eres agradecido, pues estás sirviéndole. Así que expresa tu gratitud a Jesucristo a través del servicio a Él. Exprésale lo agradable que te siente, lo feliz que te siente, lo agradecido que estás, agradecida que estás por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Imagínate que tú tuvieras en un momento y que tú no tienes hijo, pero el Señor te da un hijo y que tú lo crías, y que entonces tú te esfuerzas por dárselo todo, le das comodidades, le das un buen colegio, le das cariño, le das protección, buenos alimentos, y que ese hijo cuando crezca se vaya de la casa y se olvide por completo de ti y que nunca más vuelva a visitarte. Imagínate cómo tú te sentirías. Seguro que te vas a sentir muy, muy triste, que te vas a sentir muy desalentado, que te vas a sentir defraudada por ese hijo que tú entregaste todo para darle lo mejor, para hacerlo un hombre, una mujer de bien, y que este muchacho después que crece y se casa, entonces se olvida de ti. Así se siente el Señor cuando tú y yo somos desagradecidos como estos 9 leprosos, que Él obra bendiciones en nosotros, Él obra milagros en nosotros y no le servimos. Así se siente Dios defraudado, así se siente Dios triste, así se siente Dios mal con nosotros cuando nosotros no expresamos gratitud ante Él por lo que Él ha hecho, sirviéndole como debemos servirle. Tú y yo estamos llamados a servirle al Señor en todo momento y a ser agradecido porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Cuando nosotros contamos lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando nosotros podemos contarle al mundo lo agradecido que estamos por sus bendiciones, entonces nosotros tenemos una actitud de adoración, una actitud con un cántico nuevo delante de la presencia del Señor. Tú sientes alegría, tú sientes regocijo. Tú, aunque estés pasando por situaciones, tú sabes que esas cosas no van a acabar contigo, sino que esas cosas van a ser para fortalecerte y tú vives agradecido. Ahora yo quiero que contemos juntos
tú desde donde estás y yo desde aquí, cuántas cosas Dios me ha dado por las que yo me siento agradecida. Y yo quiero que ahí tú empieces también a contar, a decir con tu voz, con tus labios, que lo escuche el enemigo, lo agradecida que está por las bendiciones del Señor. Yo estoy agradecida del Señor por la bendición que me ha dado de conocerle, de que Él sea lo primero en mi vida, que Él sea el centro de mi vida. Yo estoy agradecida por la bendición que el Señor me ha dado de la vida. Yo me siento bendecida por el Señor, por la familia que me ha dado, por el esposo que me ha dado, por mis hijas. Yo me siento agradecida del Señor por la casa que me ha dado, por el vehículo que me ha dado. Me siento agradecida del Señor por la educación que Él me ha permitido tener, por cada una de las carreras que me ha permitido hacer, la formación que me ha permitido tener. Yo estoy agradecida del Señor por la bendición de mis padres, por la bendición de mis hermanos, por la bendición de mis primos, de mis tíos, de mis abuelos, por la bendición de cada mañana poder levantarme con nuevo ánimo, con nueva fuerza, por la bendición que me da de respirar, por la bendición que Él me da de poder tener mis 5 sentidos activos y funcionando cada día, por la bendición que Él me da de la naturaleza que me rodea, de cuando puedo ver los pájaros cantando, cuando puedo ver las aves volando, cuando puedo ver los animales, una vaca, un caballo, por esa bendición de la naturaleza que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Yo estoy agradecida del Señor por la bendición que me da de poder caminar, de poder hablar, de poder sentir, de poder pensar, de poder razonar. Por el sol, la luna, las estrellas, por la lluvia. Yo doy gracias al Señor por la bendición de la noche, del día. Doy gracias al Señor por el permitirme ver las estrellas. Me siento bendecida por el Señor por cada don y talento que Él ha puesto en mí, por poner en mí la entereza y la decisión firme de poder servirle. Yo me siento agradecida y bendecida por el Señor por poner amor en mí hacia aquellos que me odian, hacia mis enemigos, hacia los que me aman, poder permitirme sacar odio y enojo de mi corazón para darle cabida al amor en mi vida. Yo me siento bendecida cuando el Señor me permite orar, ayunar, leer su palabra. Yo me siento bendecida cuando el Señor me permite poder predicar su palabra, poder hablar de Él y darlo a conocer a todo el mundo. Yo me siento bendecida cuando el Señor me permite conversar con alguien y poder darle un consejo y poder darle alguna palabra de aliento. Yo me siento bendecida por el Señor cuando el Señor me permite acostarme y descansar y al otro día levantarme con más fuerzas. Yo me siento bendecida por el Señor por el agua, por permitirme darme un buen baño cuando me siento cansada, agotada, y me baño y me siento entonces relajada. Yo me siento bendecida por el Señor de permitirme soñar, poder tener planes, proyectos futuros, proyectos para el momento. Yo me siento bendecida por el Señor por todo lo que me ha permitido alcanzar y me ha ayudado a alcanzar y por empujarme a alcanzarlo. Yo me siento bendecida por el Señor, por los alimentos que me permite tener en mi mesa cada día, por poder cocinarle a mis hijos, poder cuidar de ellos. Yo me siento bendecida por el Señor porque Él me permite poder leer y comprender lo que leo, razonar en lo que leo. Son tantas las cosas que yo puedo hablar de las que me siento bendecida por el Señor. ¿Y tú por qué te sientes bendecido por el Señor? Cuenta tus bendiciones, cuéntame cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado, que sé que son muchas. Dios te bendiga.